Hola, hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Listos para la clase? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por cierto, ya van a empezar las vacaciones administrativas, ¿verdad? Creo que empiezan este viernes o no sé cuándo. Pero bueno, pues nosotros aquí seguimos avanzando. Muy bien. Vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con el tema 6, el tema de normalización. Y hoy vamos a hacer un quiz del tema 4. Entonces vamos a apurarnos y acuérdenme de hacerlo si me llega a olvidar, pero bueno, vamos a hacer al final de la clase, ¿vale? Bueno, entonces de la clase pasada estábamos revisando la tablita de datos con la que vamos a estar trabajando para hacer proceso de normalización, ¿vale? Eh, ya platicamos a nivel general de lo que es la normalización, de sus ventajas, de sus desventajas, ¿no? De lo que ocurre si normalizamos demasiado o lo que ocurre si el nivel de normalización es muy bajo, ¿no? Entonces platicamos de lo que es el proceso de normalización y el proceso inverso que se le llama de normalización. Entonces vamos a ver un ejemplo en el que partimos de cero completamente, ¿no? En donde también vimos algunas anomalías que tienen estos datos y vamos a ver cómo el proceso de normalización nos lleva de la mano para llegar a un diseño que muy probablemente ustedes ahorita con lo que ya aprendieron del tema pasado, de los dos temas pasados, ya podrían pues prácticamente llegar al mismo resultado, ¿no? Aquí lo importante es entender cómo funciona y cómo operan los distintos niveles de normalización. Entonces, ya habíamos analizado que hay aquí redundancias, que hay aquí anomalías, ¿no? Entonces, eh, vimos que hay anomalías de inserción, de eliminación y de actualización. Son, digamos, los tres tipos de anomalías que normalmente ocurren cuando tenemos un bajo nivel de normalización, como es en este caso, ¿no? Bueno, solo para recordar, las anomalías de actualización son las que se producen cuando tenemos redundancia. Si no cuidamos esa redundancia, modificamos alguna de las copias, se produce inconsistencia. Las anomalías de inserción, platicamos que puede darse el caso de que al insertar un registro, no todos los atributos tengan sentido en asignarles un valor en ese momento. Y eso nos obliga a definir nulos, ¿no? En algunas columnas. Las anomalías de eliminación ocurre lo contrario. Al eliminar un registro podemos eliminar datos que no necesariamente deberían de eliminar. En el caso de datos de las asignaturas, bueno, de formas normales. Vamos a empezar a presentar lo que es la primera forma. ¿Alguien iba a comentar algo? Adelante, Luis. Profesor, se está escuchando un poco extraño su micrófono. ¿Se oye raro? A ver, Eh, déjenme ver. Es como cortado, como de conexión, em, inestable. no, bueno, como si estuvieran mal conectado, no sé. A ver, déjenme ver qué micrófono estoy usando. A ver, vamos a ver. Tal vez estoy usando otro micrófono que no debo. Mi pantalla sí la ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. A ver, déjenme ver cómo está la configuración aquí de Zoom. De hecho, me hace falta una ventana. Tal vez debe estar acá abajo. No. ¿Dónde está la ventana de configuración? A ver, vamos a ver aquí.
El micrófono, pues el micrófono que tengo es el mismo que siempre utilizo. Qué raro. ¿Me sigo escuchando extraño? No, profe, ahorita se escucha bien, solo fue hace ratito. ¿Ahorita ya mejoró? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, pues no hice nada realmente. En fin. Bueno, de repente la tecnología nos juega feo. Este, ahorita ya me escucho, si me sigo escuchando bien, entonces. Sí, profe. Ok. Es que sonaba si taparan el micrófono, Como como si si alguien... como si estuviera alejado del micrófono, tal vez. Sí, Bueno, ahorita ya estoy. Me avisan cualquier cosa si el micrófono no está funcionando. Ya me acerqué un poco más a él, entonces a lo mejor era eso. Ok. Entonces, algo que les estaba comentando es, conforme vayamos avanzando en el nivel de normalización, ¿no? Vayamos avanzando de la primera forma normal hasta llegar a la cuarta, ¿ok? Conforme vamos avanzando, a partir de la segunda forma normal es donde ya se empieza a hacer la división de tablas, ¿no? Recuerden que normalizar, pues prácticamente significa dividir, ¿no? Dividir nuestros datos en un conjunto, en un número mayor de tablas, ¿no? Esa división empieza a partir de la segunda forma normal. La primera forma normal, aquí todavía no hacemos división de tablas. Básicamente la primera forma normal se refiere a identificar todos los elementos que necesitamos para poder dividir. Entonces, básicamente, la primera forma normal la podemos visualizar como una etapa de preparación y de identificación de todos los elementos que requerimos para empezar a dividir a partir de la segunda. Entonces, a nivel general, la primera forma normal se define como de la siguiente manera. Otra cosa que tenemos que considerar es que en un modelo relacional, la normalización se verifica por tabla. ¿Qué significa esto? Que en el mismo modelo podemos tener distintos niveles de normalización. Podríamos decir, ¿sabes qué? Esta tabla está en segunda forma normal, esta tabla está en tercera, esta a lo mejor tiene aplicada la cuarta forma normal y así sucesivamente. Entonces, el proceso no es por modelo, ¿no? En la práctica se suele decir, pues tu modelo está en tercera forma normal. ¿Eso qué significa en realidad? Que pues prácticamente todas las tablas, si no es que todas las tablas están en tercera forma normal, en tercera forma normal. Entonces, el proceso se puede aplicar por cada tabla, ¿ok? Entonces, de aquí que la definición dice que una tabla estará en su primera forma normal cuando se han eliminado algo que se le conoce como los grupos de repetición y se han identificado la llave primaria, las dependencias parciales y las dependencias transitivas. Entonces tenemos que identificar tres conceptos: grupos de repetición y tipos de dependencias que son parciales y transitivas. Ojo, aquí repito, los grupos de repetición sí se deben de eliminar y las dependencias parciales y transitivas solo se identifican. ¿Ok? Entonces vamos a platicar del primer concepto, que son los grupos de repetición. Este es un concepto sencillo realmente. Un grupo de repetición ocurre cuando tenemos esta situación. Tenemos una tabla de datos y a lo mejor ustedes mismos se han hecho este agrupamiento en donde nos percatamos que varias columnas, más bien varios registros, comparten el mismo valor para diferentes columnas. Por ejemplo, tenemos estas columnas así. Y de repente tenemos agrupación de registros. Por ejemplo, una cosa así. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esta agrupación porque a lo mejor el valor para estos registros es el mismo.
¿Ok? Y aquí ya tenemos tal vez valores diferentes. Una cosa así, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí pues otros valores, ¿no? Entonces, un grupo de repetición se genera cuando detectamos que varias columnas tienen el mismo valor para distintos registros. Aquí en realidad tenemos 2 registros. Entonces, para poder normalizar datos que pudieran estar agrupados así, hay que eliminar estos grupos de repetición. Es decir, la tabla debe de estar completamente libre de grupos de repetición. Una cosa del estilo. En lugar de agruparlos, deben de estar completamente separados, ¿no? No debemos de agrupar. Debemos de tener todos los valores separados. Entonces la tabla me quedaría más o menos así. Sus 6 columnas, 4, 5 y 6. Si son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y pues obviamente aquí tendríamos los mismos valores, ¿no? 1, 4A y 2, 5B. La pregunta que ahorita les podría hacer a ustedes es, ¿qué pongo en estas celdas que acabo de separar? Al eliminar el grupo de repetición, ¿qué pondría en estas celdas? O es decir, ¿cómo es que elimino el grupo de repetición con estos valores? Si la idea original es que son los mismos para cada renglón, entonces, ¿qué tendría que escribir? En la primera celda pongo ¿qué? X y por lo tanto en la otra celda, ¿qué tendría que poner aquí? El mismo valor, muy bien. O sea, eliminar un grupo de repetición significa desagrupar los renglones y repetir el valor. ¿Ok? Una cosa así. Entonces nuestra tabla ya nos queda libre de grupos de repetición. ¿Ok? Entonces básicamente a esto se refiere este concepto. Entonces, si de repente tienen un archivo de datos, ¿no? O una muestra de datos y llegar a tener grupos de repetición, hay que eliminarlos. ¿Ok? Por ejemplo, déjenme ver aquí, me parece que tiene no, creo que es más arriba. Un ejemplo así sería ¿no? Este estudiante es el mismo para los primeros 2 registros. ¿Por qué? Pues porque tiene tal vez 2 asignaturas distintas. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es dividir este grupo de repetición, ¿no? O eliminarlo más bien haciendo esto, ¿no? Digamos, separando los renglones y repitiendo los valores de este mismo estudiante en los dos, registros, ¿vale? Entonces, básicamente a eso se refiere. En la primera forma normal, si llegáramos a tener una tabla con este detalle, hay que quitar este grupo de repetición, ¿ok? Bueno, ese es el primer concepto, el grupo de repetición. Ahora, el siguiente paso sería la identificación de dependencias. Entonces, antes de pasar a ese punto, si se entendió esta parte, ¿alguna duda de lo que es un grupo de repetición? Pues básicamente aquí está, miren, la solución a la que llegaríamos. Ok, entonces pasamos al siguiente que sería la identificación de dependencias. En la identificación de dependencias tenemos 2 tipos, transitivas y parciales. Entonces, para entender este concepto, vamos a retomar un concepto que vimos en tema 3, que era el de dependencia funcional. Se acordarán en tema 3 que este concepto de dependencia funcional lo utilizamos para ayudar a identificar la llave primaria en una tabla, en el modelo relacional, ¿no? Y comentamos 2 conceptos. Primero, una notación que tiene esta representación, ¿ok? En donde, ¿quién me dice cómo le llamábamos a este atributo? El que está del lado izquierdo.
Determinante. Atributo determinante, muy bien. Y el del lado derecho le llamamos, si este es determinante, el del lado derecho es Funcionalmente dependiente. funcionalmente dependiente. Aquí está. O sea, A es un atributo determinante, B es un atributo dependiente. ¿Qué significa que etiquetemos a estos dos atributos de esta manera? Que hay una relación entre ellos dos, ¿no? Si B es dependiente de A, significa que entonces que los valores de A pueden determinar a los valores de B de forma única. Si eso es verdadero, significa que A pudiera actuar como llave primaria en una tabla. El ejemplo clásico, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, A pudiera ser el número de cuenta de un estudiante y por lo tanto, ¿quién podría ser B? A partir del número de cuenta, ustedes pudieran determinar a quién, el nombre, por ejemplo, ¿no? El nombre de un estudiante. Si yo conozco su número de cuenta, pudiera ir a la tabla estudiante y recuperar su nombre, ¿ok? Ojo, no confundirse aquí. No quiere decir que a partir de los dígitos del número de cuenta pueda extraer el nombre, ¿no? Más bien lo que significa este concepto es que en la tabla de estudiante, si yo conozco el número de cuenta, puedo consultar el registro correspondiente y de manera única obtener el nombre. Si eso se cumple, entonces decíamos que el número de cuenta es un atributo determinante del nombre. ¿Ok? Entonces, esa fue la idea que vimos de la dependencia funcional, ¿no? En ese sentido, un mismo atributo determinante puede determinar los valores de varias columnas, ¿no? No solo de una. En este caso, por ejemplo, el número de cuenta puede determinar su nombre, sus apellidos, su carrera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en ese sentido podemos hacer varias combinaciones, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar también como lo vimos en el tema 3. Si numeramos ahorita estas columnas, ¿no? Digamos la columna 1, 2, 3, y así nos vamos sucesivamente, podríamos jugar un poquito con este concepto, ¿no? Por ejemplo, nos podríamos preguntar qué pasa con C4 y C3. Aquí estamos proponiendo que C4 puede preguntarnos si puede determinar a los valores de C3. Es decir, C4, si conozco a C4, puedo determinar a C3. O sea, si conozco el apellido materno, puedo determinar quién es su apellido paterno. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Falso o verdadero? Falso. Sería falso, ¿no? Si yo conozco un apellido, a lo mejor López, con el apellido López pudiera determinar de manera única algún estudiante, pues obviamente sería falso, ¿verdad? Hay muchos López en la tabla de estudiante y no podría determinarlos de forma única. Entonces, aquí diríamos que C4 no es un atributo determinante de C3. Y así sucesivamente, ¿no? Podríamos estar jugando con otras columnas, ¿no? Entonces, ¿a qué viene este concepto? Primero, a que este concepto nos va a ayudar a identificar la llave primaria, ¿no? Entonces, para ustedes ahorita eso puede ser ya relativamente trivial, ¿no? Por todos los conceptos que ya sabemos, pero vale la pena hacer la verificación en cuanto a este concepto, que los atributos que nosotros identifiquemos como llave primaria cumplan con el concepto de dependencia funcional. Es importante porque si nos equivocamos al identificar la llave primaria, ya todo el proceso de normalización va a estar erróneo. Entonces es un paso muy importante. ¿Ok? Entonces, en la identificación de la APK se utiliza este concepto, ¿no? Y básicamente el proceso consiste a encontrar a los atributos que representan a los atributos determinantes, que pueden ser varios, ¿ok? Cuando tenemos una tabla que tiene nivel 0 de normalización, puede darse el caso que necesitemos a más de un atributo
para identificar a los atributos dependientes de toda la tabla. ¿Ok? Entonces, en este sentido, quisiera que revisen otra vez esta muestra de datos y quisiera que me propusieran quién creen que pudiera ser el o los atributos que representarían a A, es decir, a los atributos determinantes que son capaces de determinar a todos los demás, de determinar a los valores de manera única a todas las demás columnas. Las pecas. ¿Qué atributos creen que pudieran actuar como determinantes, más bien? Número estudiante y clave asignatura, ¿no? Ok, aquí están proponiendo el número de estudiante y la clave de la asignatura. ¿Alguien opina algo distinto o alguien no le queda claro por qué ambos? ¿Cómo supimos que son dos y no uno? Porque el número estudiante por sí solo se repite varias veces, ¿no? Cada vez que se inscribe una materia, está repetido. Muy bien, ok, ese es un primer punto. Aquí podemos observar que el número de estudiante pudiera duplicarse. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? El 1002 y el 1002 aparece. Ok, ese es un punto. Otra cosa que pudiéramos notar del por qué se requieren dos. La asignatura pasa algo similar, ¿no? Aquí también Se repite. tenemos, ajá. Pero hay otros aspectos, ¿no? No sé si alguien identificó algún otro aspecto. Que ambas, bueno, no están como relacionadas con la otra, o sea, son totalmente diferentes. Son totalmente distintas, no tiene realmente mucho que ver el número de estudiante y la clave de la asignatura. Pertenecen a entidades totalmente diferentes, ¿no? A la entidad de estudiante y a la entidad de asignatura. Que, Sí, que los datos, los primeros datos que están ahí, las tres, esas tres, son dependientes del número de estudiantes. Y ok, luego, al fin, bueno, el nombre de asignatura es dependiente a clave asignatura. Y luego todo lo demás, bueno, no es que no sé si todo lo demás, pero bueno, las demás que son como falta calificación son dependientes a ambas, ¿no? exacto. Este es el punto más importante. Cuando propongamos una PK compuesta, significaría que hay por lo menos, que más bien, que se requieren combinarlas para darle sentido a las reglas de negocio. ¿Ok? Lo más sencillo es determinar la existencia de una columna que dependa de ambas. Aunque llega a haber situaciones en donde se requiere una PK compuesta para satisfacer las reglas, pero puede que no haya columnas, ¿no? Que dependan de ambas. ¿Se acuerdan que en el tema 4, en una relación muchos a muchos, ay, dejen tomo un poquito de agua porque de repente se me va la voz. Ya, perdón. ¿Se acuerdan que en el tema 4 vimos que podemos tener una relación muchos a muchos que implica una relación, más bien una tabla intermedia? La PK, decíamos en el tema 4, podría ser una artificial o una compuesta. ¿Ok? Y puede darse el caso en que la tabla únicamente contenga las dos foráneas, ¿no? Ya sea como artificial o como una PK compuesta. Y puede que no tenga atributos en la tabla intermedia. En diseño conceptual nos quedaría de esta manera, ¿no? El rombo con una relación muchos a muchos, pero puede darse el caso en donde no existan atributos de la relación. Esto es válido, ¿eh? No siempre va a haber atributos en la relación. Ustedes tal vez se preguntarían, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Tener una intermedia si no tiene atributos de relación. Es válido, ok. El objetivo aquí en estos casos es únicamente representar o asociar
la liga, ¿no? Representar que hay una relación entre dos entidades. ¿Ok? Por ejemplo, podría darse este caso, ¿no? Tenemos un curso y un estudiante. Tal vez no guardamos ni la calificación ni las faltas, pero lo único que nos dice esta relación es saber en qué cursos está el estudiante. ¿Ok? Es lo único que me diría en estos casos. Yo quiero saber en qué cursos está inscrito un estudiante, aunque no tengo algún dato en particular, ¿no? Solamente conozco cómo se asocia un estudiante con curso. ¿Ok? Entonces, es efectivamente cuando tenemos una regla así, en donde se produce una relación, sobre todo muchos a muchos, la llave primaria en este caso, pues está formada por la combinación de las llaves primarias de ambas tablas. Entonces, justamente pasa aquí. Aquí nos interesa saber que un estudiante ha cursado varias materias y que una materia puede ser cursada por varios estudiantes. En ese sentido, es correcto. La llave primaria estaría formada por número de estudiante y clave asignatura. ¿Ok? ¿Cómo confirmamos que estamos en lo correcto? Uno, si detectamos que hay atributos que dependen de ambas, pues ahí es donde se justifica de entrada ya con eso, ¿no? En este caso, las faltas y la calificación dependen de ambas. ¿Ok? Y por otro lado, podríamos identificar que hay columnas que puede que dependan de ambas, como son estas dos, o puede haber columnas que dependan, ¿no? De alguna de las columnas que hemos identificado como PK. Por ejemplo, ¿quién dependería exclusivamente del número de estudiante? O dicho de otra manera, Nombre y los apellidos. los nombres y los apellidos. A partir del número de estudiante, ¿qué columnas pudiera determinar de forma única para cierto estudiante? Si yo conozco el número de estudiante, puedo saber qué, su nombre, sus apellidos y habrá alguna otra columna. Su Su clave clave de de nacimiento. nacimiento. Muy Su clave bien, de la carrera también, ¿no? muy bien. Puede ser la clave de nacimiento. Esto es correcto. También pudiera saber, si conozco ya la clave, pues obviamente también el lugar, ¿no? ¿Puedo saber la clave de su carrera? Sí. También puedo saber, si yo conozco su número de estudiante, puedo saber qué carrera están cursando. Aquí la regla de negocio me dice que la clave de la carrera se le asigna al estudiante, ¿ok? Entonces puedo saberla y por lo tanto su nombre. Ahora, de la otra columna, de la clave de la asignatura, ¿habrá alguna columna que dependa exclusivamente de ella? Nombre y créditos, ¿no? El nombre y los créditos, muy bien. Entonces, si se fijan, ya hemos identificado o ya hemos asociado a todas las columnas. Algunas de estas columnas, que las que tienen flecha, dependen de estudiante, y aquí, digamos, las que tienen doble flecha, así, por así decirlo, dependen de ambas, y los que tienen asterisco dependen de clave asignatura. Este análisis les recomiendo hacer para comprobar que su identificación de llave primaria está correcta. Si de repente tienen duda en alguna de las columnas, hay que revisar si esa propuesta es correcta. ¿Ok? Entonces, si se cumple todo esto, ¿no? Si se asignan de manera adecuada las columnas y haces una clasificación de atributos determinantes con dependientes, su llave primaria va a ser correcta. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. En la primera forma normal, este paso es importantísimo. Entonces, ya que hemos identificado la llave primaria, procedemos a escribirla de la siguiente manera. Identificamos a la PK y entonces la escribimos de esta forma. Empleando la notación de dependencia funcional, escribimos del lado izquierdo, entonces, ¿quién serían los atributos que formarían a la PK? Es decir, los atributos dependientes. Y del lado derecho de la flecha, ponemos a todos los atributos, perdón, les dije dependientes, ¿no? No, más bien del lado izquierdo, ponemos a los atributos determinantes
y del lado derecho ponemos a los dependientes. ¿Ok? A los dependientes. Entonces, esta sería la notación en cuanto a dependencia funcional de nuestra tabla. ¿Ok? Entonces, a nivel general, ¿qué decimos? La combinación del número de estudiante y de la clave de la asignatura determinan de manera única a todos los demás. ¿Ok? Bien, entonces, este es el primer paso. Ya identificamos a la PK. Ahora nos hacen falta dos conceptos más. Identificar dependencias parciales e identificar dependencias transitivas. Entonces vamos a revisar qué significan cada uno de estos conceptos. Bien, una dependencia parcial existe de entrada en casos donde tengamos una llave compuesta. De entrada. Si tuviéramos una tabla en donde determinamos que la PK es un solo atributo, no habría dependencias parciales aquí. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. Ahora, en una dependencia parcial, ¿qué significa? Una dependencia parcial significa encontrar una dependencia funcional, es decir, una relación de A con varios atributos. B puede ser B, C, pero aquí el atributo determinante debe ser un solo atributo. Y este atributo debe ser parte de la llave primaria de la tabla completa, ¿no? Es decir, en una dependencia parcial, alguno de los atributos que forma de la PK por sí solito pudiera actuar como atributo determinante de al menos un atributo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Por eso es que esta dependencia aplica únicamente cuando tenemos una PK compuesta, porque su idea es la siguiente. Revisar si para cada uno de los atributos que forman a la PK compuesta, revisar si por sí solo puede determinar a al menos de los atributos dependientes. Para el ejemplo ya lo vimos, ¿no? Por sí solo el número de estudiante, acabamos de revisar, puede determinar por sí solito a estos atributos, ¿no? Al nombre, el apellido paterno, a la clave de nacimiento, lugar nacimiento, nombre carrera y clave carrera, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cuál sería el número máximo de dependencias parciales que pudiéramos tener en una tabla? A nivel general. 2 en este caso y a nivel general. Dependería del número de atributos que conforman a la PK compuesta. Es correcto. A nivel general sería el número máximo de dependencias parciales en una tabla. Correspondería con el número de atributos que formen a su PK compuesta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, una primer dependencia parcial quedaría así. ¿Ok? Dependencia parcial 1. Dependencia parcial 1 sería número de estudiante que determina por sí solo a quién, al nombre, al apellido paterno, al materno, a la clave de nacimiento, lugar de nacimiento, clave carrera y nombre carrera. Ojo, es bien importante que no se equivoquen aquí también, que escriban exactamente qué atributos pueden ser determinados exclusivamente con el número de estudiante. Si agregan uno de más o si les falta uno, entonces también el proceso de normalización para futuras formas normales va a fallar, ¿no? Y para clave asignatura, como pueden ver, como vimos hace rato, pues los atributos que puedo determinar exclusivamente con la clave de la asignatura sería el nombre y sus créditos. Entonces lo escribimos. Para la clave de la asignatura puedo identificar de forma única al nombre y a los créditos. Entonces tenemos para este caso hasta 2 dependencias parciales, dependencia parcial 1 y dependencia parcial 2. ¿Ok? ¿Dudas de esto? ¿Todo bien? ¿Se entiende?
Sí, todo claro, profe. Ok, Todo bien, entonces, profe. entonces repito, en primer forma normal todavía no hacemos división de tablas, solamente escribimos lo siguiente. Identificamos a la PK, identificamos a las parciales e identificamos a las transitivas. Entonces, pues básicamente cuando tengan ustedes un ejercicio, lo que normalmente se espera que tengan en sus respuestas es proceso, o pueden poner algo así, primera aplicación de la primera forma normal. ¿Qué significa esto? Forma normal. Identificación de la PK. Entonces ustedes aquí podrían, ¿no? El atributo 1 con el atributo 2, determina a ciertos atributos, ¿no? Ahí está. Este sería como, no es es identificación. Número 1. Número 2, que pondrían identificación de dependencias parciales. Entonces aquí ya pondrían dependencia parcial 1. Pues es el atributo A con el atributo B, C, etcétera, etcétera, ¿no? Dependencia parcial, las que tengan, las que les hayan salido. Dependencia parcial N y lo que aplique, ¿no? Número 3, identificación de dependencias transitivas. Y entonces aquí ustedes pondrían dependencia transitiva 1. Pues la dependencia transitiva es tal vez la columna C que identifica a tal cosa, ¿no? Dependencia transitiva 2, etcétera, etcétera. Y hasta aquí llega la primera forma normal. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, básicamente se conforma de identificar estos 3 elementos. Y hasta aquí llegamos. ¿Vale? Entonces, vamos a platicar ahora, ya que entendimos las parciales, vamos con las transitivas. Las transitivas se define por la siguiente condición. Consiste en detectar una dependencia funcional. ¿Qué significa eso? Detectar una dependencia funcional significa encontrar atributos tanto determinantes como dependientes. ¿Ok? Pero aquí la condición es que el atributo determinante no debe formar parte de la PK de la tabla. ¿Ok? A diferencia de las parciales, en donde el atributo determinante justamente es cada uno de los atributos de la PK. Aquí no. Aquí la idea sería analizar cada una de las dependencias parciales o a nivel general, analizar a cada uno de los atributos que no forman parte de la PK. En este caso sería revisar todos estos atributos. Dejen marco esto aquí. Sería revisar todos estos atributos y verificar si podemos formar una dependencia funcional. Es decir, ¿habrá algún atributo de los que no están aquí en negritas que pudiera determinar de manera única a por lo menos otro atributo? O si quieren lo visualizamos, lo mostramos aquí. Dejen, borro esto. Clave carrera y nombre carrera. No. Bueno, clave carrera a nombre carrera, ¿no puso? Exacto. Este es un ejemplo. Clave carrera con nombre carrera. Ahí está. Clave carrera, por ejemplo, ¿dónde anda clave? Aquí está. Clave carrera es un atributo que no forma parte de la PK, pero por sí solito, ¿a qué atributo pudiera determinar? Si yo conozco la clave de una carrera, puedo saber que su nombre. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una dependencia transitiva. ¿Ubican otra? Igual clave y lugar de nacimiento, ¿no? Clave de nacimiento es un atributo que no forma parte de la PK, entonces aquí tengo otra dependencia transitiva. Como pueden observar, el número de dependencias transitivas realmente
no tiene nada que ver con la llave primaria, ¿no? Puede tener cualquier número, puedo tener inclusive cero dependencias transitivas o puedo tener n, ¿ok? Aquí realmente no hay restricción. Lo que no sería correcto es tratar de proponer una transitiva con número de estudiante o con clave de asignatura. ¿Por qué no? Porque estos dos atributos forman parte de la PECA. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues pudiéramos entonces aquí proponer que nuestras dependencias transitivas serían ¿quién? Dependencia transitiva 1 sería clave de nacimiento con lugar de nacimiento. Dependencia transitiva 2 sería clave carrera con nombre carrera. ¿Ok? Profe, una pregunta. Adelante. ¿Podría subir a la tabla un poquito, por favor? ¿A la tabla de datos o aquí? A la tabla de datos, por favor. Ok, ok. Ahí está. También podría pasar con nombre de asignatura y créditos de asignatura. Nombre, asignatura y créditos de asignatura. Sí podría pasar, pero el detalle es que el nombre de la asignatura y créditos de asignatura, en realidad ambos pueden ser determinados a partir de quién, De la clave. de la clave. Como ya tenemos aquí a la clave y la clave forma parte de la PK, más bien esto quedaría como una dependencia parcial, no como transitiva. De acuerdo, Ok, profe. ok. Como ya lo asignamos a una parcial, ya no se asigna como transitiva. ¿Ok? De acuerdo. Gracias, profesor. ¿No de qué? ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces hasta aquí llegaría lo que es la primer forma normal, ¿vale? Lo repito, en un ejercicio, en un examen, así se vería. Que te pide normalizar una tabla, ok, entonces paso número 1, aplica primer forma normal y hacemos esto, ¿ok? Siguiente sería ya entonces la aplicación de la segunda forma normal. Entonces vamos a ver en qué consiste la segunda forma normal. Aplicación, segunda forma normal. ¿Ok? Bien. Entonces, en la segunda forma normal decíamos hace un momento, ya a partir de este nivel, espérenme, se me estoy saltando algo, perdón. Antes de pasar a la segunda forma normal, existe otra notación en la cual pueden expresar sus dependencias y también expresar la identificación de la PK. Y esto se le conoce como un diagrama de dependencias. Entonces, en un ejercicio, en una serie, esa libre elección, si utilizan la notación de dependencia funcional, que es esta, o si utilizan un diagrama de dependencias, que sería esto. ¿Cómo funciona un diagrama de dependencias? Bueno, se ve así. En la parte se escribe todos los atributos en un rectángulo, todos los atributos de la tabla, como ven aquí, en un rectángulo. Del lado izquierdo se escriben los atributos que forman a la PK y se subrayan. En algunos libros, en algunos autores suelen poner un fondo distinto, ¿no? Con los atributos que forman a la PK, como se ve aquí con azul. Y en el lado superior se asocian con esta línea los atributos que forman a la PK para simular un poco que son atributos determinantes. ¿Ok? Y se traza una línea a lo largo de la tabla. ¿Ok? Y se escriben flechas hacia abajo para indicar los atributos que son dependientes. ¿Ok? Que obviamente al ser la PK, pues tendríamos que marcar a todos los atributos. ¿Ok? Eso es en cuanto a la PK. Para las dependencias, tanto parciales como transitivas, se dibujan abajo. Por cada dependencia parcial se hace la misma idea. Se traza una línea que sale, en este caso, del atributo determinante, que sería el número de estudiante, y la línea sí se extiende hacia todos sus atributos dependientes. Para cada atributo dependiente se traza una flecha que apunta al atributo dependiente.
Entonces, se fijan aquí, la relación en rojo sería la parcial 1, la relación en verde, que sería con clave asignatura, sería la parcial 2, que apunta a todos sus atributos determinantes, como lo ven aquí. ¿Ok? Y algo similar con las transitivas. La clave de la carrera, sacamos una flecha que va hacia sus atributos dependientes. Transitiva 1 y transitiva 2. ¿Ok? Entonces, el diagrama se vería así. ¿Ok? Entonces, cualquier notación, si les gusta esta, adelante. Y si no, puede ser la anterior. Cualquiera de las dos está bien. Un tip que les puedo dar también para que no se equivoquen en un ejercicio es, si observan los atributos, ¿qué atributos dependen de la combinación de los dos valores de los atributos que forman a la PK? Habíamos comentado que eran ¿quiénes? Faltas y calificación, ¿no? Faltas y calificación. Observen que estos dos atributos no están incluidos ni en las dependencias parciales ni en las transitivas. Una forma de validar que es correcto esto sería los atributos que dependen de la combinación de los valores de los atributos que forman la PK nunca deberían de estar asignados como atributos en una dependencia parcial, ¿no? Ni en una transitiva. Entonces, esto les puede ayudar para revisar que su diagrama o su identificación es correcta. ¿Ok? Entonces, nunca deben de quedar asignados a una parcial ni a una transitiva. ¿Ok? Quedan aquí solitos, como pueden ver. ¿Por qué? Porque dependen exclusivamente de la combinación de los valores de la PK. ¿Vale? Entonces, de esta manera pueden comprobar que su proceso de identificación es correcto. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay dudas con el diagrama, pasamos ahora sí con la segunda forma normal. Bien, en la segunda forma normal, su definición es la siguiente. Una tabla estará en segunda forma normal cuando, número 1, la tabla esté en su primer forma normal, o dicho de otra manera, se han identificado todos los elementos, es decir, se identificó la PK, se identificaron parciales y se identificaron dependencias transitivas. Y obviamente se eliminaron grupos de repetición en caso que existan. Segundo paso, se han eliminado dependencias parciales. ¿Ok? Entonces, se fijan, la segunda forma normal ya considera la eliminación de dependencias parciales. Entonces, fíjense aquí algo interesante. Si la tabla no tiene una PK compuesta, en automático se encuentra en su segunda forma normal. ¿Les hace sentido esto? ¿Por qué directamente estaría en segunda forma normal si la PK no es compuesta? Porque ya no tendría dependencias parciales. Exacto, porque dijimos hace rato, ¿no? Para que se forme una parcial, tiene que existir una compuesta. Pero si no existe una compuesta, pues no hay parciales, ¿no? Porque tenemos un solo atributo. Al no existir parciales, pues la tabla en automático está en segunda forma normal. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora lo que nos corresponde revisar es, ya sabemos quiénes son las dependencias parciales, pero ahora vamos a aprender a qué debo hacer para eliminarla. ¿Ok? ¿Cuál es el procedimiento para eliminar una dependencia parcial? De hecho, en sentido estricto, el procedimiento para eliminar una dependencia parcial es exactamente el mismo que aplica para una transitiva, que en un momento más lo revisamos. Entonces, eliminación de dependencias parciales, yo aquí pondría también y transitivas, también es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, miren, ¿cuál es el procedimiento? Por cada dependencia parcial que se identifique, se debe de crear una nueva tabla. ¿Ok? Aquí es donde pueden ya observar que empieza ya la división, ¿no? Y la creación, la aparición de nuevas tablas.
Entonces, si tenemos dos dependencias parciales que hemos identificado, debemos crear dos tablas nuevas. ¿Ok? ¿Quién serán, qué elementos tendrá esa tabla? Pues la PK de la nueva tabla corresponde con el atributo determinante y los atributos de la tabla nueva pues serán los atributos dependientes de la relación parcial. ¿Ok? A cada una de estas tablas la vamos a bautizar con un nombre dependiendo de la naturaleza de la dependencia parcial. Le asignamos un nombre, la bautizamos con un cierto nombre. ¿Ok? Y por último, este es un paso bien importante. ¿Ok? Los atributos dependientes de la relación se eliminan de la tabla original y los atributos determinantes de la relación, de la dependencia, perdón, se conservan en la tabla original. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Aquí pueden ver la tabla original. Vamos a analizar lo que sería la primera dependencia. La primera dependencia que sería el número de estudiante con todos sus atributos que ven aquí en rojo. A la hora de crear la nueva tabla, formaríamos una nueva tabla, ¿no? ¿Y qué atributos entonces se estarían eliminando de la original? Todos los dependientes, que serían ¿quiénes? Nombre, apellido paterno, apellido materno. Estos atributos los tendríamos que quitar de esta tabla. Todos estos. No, ya me Nombre, equivoqué. asignatura no. Ya me emocioné, ¿verdad? Ok, la canción ya se borraron todos. Bueno, va de nuevo. El nombre, el apellido, el paterno, el materno y la clave de la carrera. Y hasta aquí. ¿Y cuál más? Clave de nacimiento y lugar de nacimiento. Todos los que están aquí apuntados con las flechas rojas, ¿no? Así. ¿Y cuál se conserva? Ojo, ¿cuál se debe quedar? Número de estudiante. Este. Este no se elimina, se queda. ¿Ok? Y ya tenemos una segunda tabla. Entonces, acá tendríamos que agregar nuestra segunda tabla. ¿Ok? Es decir, en la segunda forma normal vamos a hacer esto. ¿No? Ejemplo. Para la tabla de datos se tienen dos nuevas tablas, ¿no? Porque tenemos dos dependencias parciales. Pues tendríamos aquí una segunda tabla, o más bien una primera tabla que sería tabla número 1. Va a estar formada por su llave primaria, que sería número de estudiante, porque es el atributo determinante de la dependencia parcial. Y sus atributos, pues serían todos sus atributos dependientes. ¿Ok? Entonces escribimos esto. La tabla 1 la vamos a bautizar muy probablemente como, pues, estudiante, ¿verdad? Le vamos a poner este nombre, estudiante, y va a tener su número de estudiante con todos sus atributos dependientes. Entonces nos quedaría una cosa así. El número de estudiante y está justamente con todos sus atributos. ¿Vale? Bien. Profesor, ¿y los atributos de falta y calificación? ¿Qué pasa con los de faltas y calificación? Como esos dependen de quién. De ambas. De ambas, esos no se mueven. Esos se quedan en la original. Ahorita lo van a visualizar. Ok. Entonces, fíjense. Aplicamos el mismo procedimiento para la siguiente tabla. Entonces, ahora diríamos, vamos a tener otra tabla, que sería la tabla 2, y va a estar formada por clave asignatura. ¿Están de acuerdo que es la otra parcial? ¿Y qué atributos vamos a eliminar de la tabla original? Me voy a regresar aquí. Ahora, clave asignatura dijimos que se va a conservar porque es parte de la APK, pero a la tabla original ahora, ¿quién quito? Nombre, asignatura y créditos de asignatura. Quitamos esto y quitamos esto. Entonces, otro tip que les puedo dar, cuando ya aplicamos segunda forma normal, ¿qué atributos son los únicos que se conservan en la tabla original?
Los dependientes de ambas y las llaves foráneas, ¿no? Los Bueno, dependientes de ambas y la las PK que compuesta. van a ser ahora. Sí, Exacto. Y la PK compuesta son los que se conservan hasta ahorita. ¿Ok? Entonces, aplicamos tabla 1, tabla 2, ¿ok? Con su llave primaria y sus atributos, así. Repito, en un examen, en un ejercicio, en una serie, pueden usar ya sea esta notación o el diagrama. Cualquiera de las dos es correcto, lo que a ustedes más les agrade, ¿no? Y después reescribimos la tabla original. Entonces tenemos tabla 1, tabla 2 y tabla original. ¿Ok? Tabla original. La tabla original, ¿cómo me quedaría? Número de estudiante y clave asignatura. ¿Ok? Que contiene ¿qué cosa? Faltas y calificación. Entonces, si se fijan, en la primer forma normal, hemos pasado de una tabla grande que teníamos a ¿cuántas tablas? A 3 tablas. ¿Ok? Y así se vería nuestro diseño normalizado o nuestra tabla, perdón, normalizada en segunda forma normal. Y aquí está, faltas y calificación. ¿Vale? Entonces, Profe, pero en ese caso, sí, adelante. perdón. Bueno, en ese caso, entonces, estaríamos diciendo de que esa es una relación de muchos a muchos, ¿no? Y De la hecho, tabla original queda fuera la tabla de relaciones, ¿no? ajá, si se fijan ustedes ya están tratando de como que hacer la correspondencia con lo que ya saben, ¿no? Con lo que aprendimos en tema 4 y 5. Y efectivamente, nótese que al aplicar una segunda forma normal, en realidad las tablas nuevas ahora tienen una llave primaria, que es número de estudiante y clave asignatura. Y en la tabla original, en realidad, ¿en qué se convirtieron esta llave primaria? Aparte de ser llave primaria, estos dos atributos que se vuelven ¿qué? Al estar también en la otra tabla, número de estudiante y clave asignatura, en realidad este número de estudiante y clave asignatura es una PK, pero en realidad también, ¿qué es el número de estudiante? llave foránea. Una llave foránea. ¿Ok? O sea, en realidad lo que hicimos fue esto. De una tabla grande, formamos dos. ¿Ok? Digamos, parte de esta tabla se vino para acá y parte de esta otra tabla se vino para acá y nos quedó una parte que en realidad se forma la tabla intermedia en una relación muchos a muchos con sus atributos intermedios que son estos dos. Entonces, si se fijan, la tabla original pasó a ser la tabla intermedia en una relación muchos a muchos. O sea, esto es el efecto que nos da la segunda forma normal. ¿Vale? Esto ocurre cuando tenemos una PK compuesta. Profe, pero entonces la tabla estudiante asignatura solo tiene fechas. En este caso es una PK compuesta, ¿ok? Que sí, en ciertos ejercicios pudiera quedarse sin estos atributos. Estos serían los atributos que van en la tabla, ¿no? En diseño, en Chen tendríamos algo así. Las dos entidades asociadas y las faltas y la calificación serían los atributos que van aquí. ¿Vale? Pero sí es correcto, o sea, tendríamos aquí ya en diseño lógico número de estudiante, clave asignatura y serían PKFK, ambas, ¿no? Una PK compuesta, como se ve aquí. ¿Ok? Sí, ¿Alguna profe. otra duda? ¿No? Es importante que esto se entienda bien. Entonces, a nivel general, les decía en un examen, en una serie, ustedes dicen, aplicación de la primera forma normal tienen esto. Aplicación de la segunda forma normal, la manera en cómo debería de verse su ejercicio resuelto es así. Identificamos tabla 1,
que va a estar formada por su primer dependencia parcial, ¿ok? Con sus atributos B, C, D. Y que la bautizamos con cierto nombre, ¿no? Aquí va el nombre de la tabla. Otra, si es que hubiera otra dependencia parcial, no sé, un atributo X con sus atributos, ¿no? W, Y, OK, canción, etcétera. Y también le asignan un nombre, ¿ok? Y por último, su tabla original, que sería pues ya la tabla como haya quedado, con únicamente a lo mejor aquí, más bien aquí sería A, X, con sus respectivos atributos si es que hubiera, ¿no? Y también si quieren la pueden rebautizar, ¿no? O la pueden dejar simplemente como tabla original. ¿Ok? Entonces, aquí lo que les quiero hacer énfasis es que cuando aplicamos la segunda forma normal, este sería su diseño propuesto. ¿Ok? El diseño original era una tabla y ahora nuestro diseño pasaría a hacer esto. Cuando ya lo pongamos en modelo relacional, tendríamos esto. De una tabla pasamos a 3 tablas. ¿Ok? Así. Así se ve nuestro diseño en ninguna forma normal y así se vería nuestro diseño en primer forma normal. Así se pudiera quedar, ¿eh? Dependiendo las reglas de negocio y cada proyecto, cada base de datos, pudiéramos decir, ¿sabes qué? Vamos a normalizar nada más hasta nivel 2. Esta tabla nos conviene que quede en nivel 2. Ah, bueno, si queda en nivel 2, así se vería. ¿Ok? Ahora, ¿qué ganamos con todo esto? Se supone que el objetivo de la aplicación de una forma normal elimina problemas, ¿no? O elimina anomalías. ¿Qué cosas o qué anomalías hemos eliminado cuando estamos ya en segunda forma normal? Redundancia. Ya quitamos la redundancia, pero ¿de qué columnas? La redundancia justamente que se elimina al aplicar cada forma normal, pues se refiere a todos los atributos que eliminamos en la segunda forma normal, que fue todos los datos del nombre del estudiante ya no se van a repetir porque ya están en su propia tabla. ¿Ok? Creamos una nueva tabla que es estudiante y por lo tanto el nombre del estudiante 1001 va a aparecer una sola vez, ¿no? Ya no lo vamos a repetir aquí porque ya lo quitamos de esta tabla. ¿Sí? ¿Sí ven el efecto, no? Al quitar estos atributos, ya no sus valores ya no van a repetirse porque están en su propia entidad. Ahí, en la entidad estudiante, tendríamos una instancia por cada estudiante diferente, ¿no? ¿Qué pasa con asignatura? Algo similar. Para los nombres de la asignatura ya no se estarían repitiendo porque ya quitamos este atributo y en su correspondiente entidad pues aparecería el nombre una sola vez. Lo mismo para los créditos. Entonces, estas son las anomalías que ya ahorita eliminamos, ¿no? Ya no hay redundancia para estas columnas. Sin embargo, todavía pudiéramos mejorar, ¿no? Todavía hay redundancias, ¿no? Sería interesante aquí, fíjense, voy a hacer una mejora a estas notas. Sería interesante ver, una vez que aplicamos la segunda forma normal, cómo nos quedaría la tabla, ¿no? La tabla ya con sus datos. Lo voy a hacer porque sí sería ilustrativo, ¿no? Que quede esa tabla. Pero bueno, ahorita tratemos de imaginarnos, ¿no? Aquí, esta tabla de datos ya sin estas columnas. ¿Qué otras columnas todavía pudieran ser redundantes? Las dependencias transitivas. Las de dependencias transitivas, por ejemplo, ¿qué columna sería? Todavía estamos repitiendo esto, ¿no?
esto todavía se está repitiendo. El lugar de nacimiento. ¿Y qué otra? La carrera. Todavía se está repitiendo. ¿Ok? Esto se debe a que, pues, no hemos aplicado todavía la tercera forma normal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que nos falta todavía por aplicar. ¿Vale? Déjenme rápido anoto aquí esta mejora a los apuntes. Porque si no lo hago, se me olvida. Bueno, ahorita lo apunto. Ok, entonces pasemos, si no hay dudas, con lo que sería la tercera forma normal. Ok. Tercera forma normal. Ok. Entonces, ¿no dudas de esto? ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo? Sí, todo claro. Ok, entonces, sí, mejor sí voy a anotar aquí. Déjenme anotar aquí esta nueva tarea. Si no, se me olvida. Vamos a agregar aquí. Este es el tema 06 y vamos a ponerle, agregar tabla con datos en cada forma normal. Lo anterior con la finalidad de ilustrar cómo se ven los datos posterior a la aplicación de cada forma normal. Listo. No, bueno, como yo solito me pongo trabajo, ¿verdad? Pero bueno. Ok, ya está. Aplicación de la tercera forma normal. Ahora, el objetivo, si se fijan, es parecido, siguiendo la misma idea de la segunda. Se dice que una tabla está en tercera forma normal. ¿En qué situación? Número 1, hemos aplicado segunda forma normal. Número 2, se han eliminado dependencias transitivas. Se fija, suena sencillo. Entonces, en resumen, segunda forma normal, ¿qué significa? Quitar parciales. Tercera forma normal, ¿qué significa? Quitar transitivas. La eliminación de una dependencia transitiva es exactamente lo mismo que en una dependencia parcial. Es decir, para cada una de las dependencias transitivas que hayamos identificado, también vamos a crear una tabla nueva. Sus atributos dependientes se eliminan de la tabla original y el atributo determinante se conserva igual que en una dependencia parcial. En ese sentido, ahora, ¿qué tendríamos? Nosotros identificamos dos transitivas. Por lo tanto, ahora tendríamos una tabla que sería la tabla 3, que es la tabla que seguiría. Ya creamos dos nuevas. La tercera tabla ahora sería, le ponemos un nombre que obviamente le pondríamos, seguramente vamos a poner carrera, y su llave primaria sería clave carrera y su atributo, pues el atributo determinante, nombre carrera, dependiente, perdón. O en la notación que vimos sería así, ¿no? La siguiente transitiva sería la tabla 4, ¿ok? Que sería clave de nacimiento con lugar de nacimiento, ¿ok? Nuevamente, pues, ¿qué nombre le pondríamos? Muy seguramente lugar nacimiento, ¿ok? Este atributo en la original se queda, entonces ahora la tabla original, ahora, ¿quién es la tabla original? Ojo, la tabla original ya no es la, digamos, la que vimos hace rato, ¿no? Sino la tabla original es la tabla de donde quitamos estos atributos, ¿no?
¿están de acuerdo que tanto clave carrera como clave nacimiento, estos 4 atributos estaban en dónde? En la tabla de estudiante, ¿no? Ok. Entonces aquí más bien la tabla de estudiante, esta no es la original, perdón, más bien sería estudiante. Se modifica porque estamos quitándole estos atributos. Entonces, ¿cómo quedaría la tabla estudiante? Quedaría únicamente con el número de estudiante, el nombre, sus apellidos y quién se conserva, la clave de la carrera, y vean que ya no tiene que, el nombre de la carrera se elimina y la clave de nacimiento se queda, y a quién eliminamos al lugar de nacimiento. ¿Ok? Entonces, estudiante, la tabla original se modifica y queda de esta manera. Ahora, ojo, noten que ahora clave de carrera, al ser PK en las tablas nuevas, en realidad, ¿en qué se convierte esta clave carrera? FKs. Se convierte ahora en una FK. ¿Ok? Se convierte en una FK. ¿Sí lo visualizan? Acá esta va a ser una PK de la tabla nueva. Y justamente el efecto que me genera el conservar a los atributos determinantes en la tabla original, el efecto que produce es que los atributos que se quedan en realidad se convierten en llaves foráneas. ¿Ok? Entonces, básicamente esta es la tercera forma normal. ¿Vale? Entonces, fíjense, ya en un ejercicio, regresando aquí a cómo se vería en su ejercicio, diríamos, ya acabamos de aplicar la segunda forma normal, así se ve nuestro diseño. Ahora vamos con la tercera forma normal. Entonces, escribiríamos aquí, aplicación de la tercera forma normal. Y aquí lo que les recomiendo hacer es lo siguiente. ¿Qué diríamos? En este caso, la tabla 1, bueno, lo voy a tener que hacer con el ejemplo que traemos para que se ilustre. En la tercera forma normal, bueno, lo va a hacer general. Aquí podríamos decir que la tabla 1, que fue la tabla 1 que es estudiante, no, más bien, vamos, no, perdón, la tabla 3 sería, ¿no? La tabla 3 ahora va a tener ciertas, otra vez ciertos atributos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y creamos una tabla 4 tal vez que también tiene sus demás atributos, ¿ok? Que son las tablas nuevas, ¿no? Ahora, la tabla 1, que fue la de estudiante, pues la reescribimos, ¿no? Podríamos poner aquí cambios en T1, que fue la que se afectó, la reescribimos, ¿no? T1, ahora queda de esta manera, ¿no? Entonces vamos a poner aquí sus atributos y lo que corresponde. ¿Ok? Y a lo mejor la tabla 2, no, que fue la de asignatura, se fijan que en asignatura no hubo cambios. Simplemente podemos decir aquí sin cambios, ¿no? No sufrió cambios. Y la tabla original, tampoco sufrió cambios en tercera forma normal. Simplemente podemos poner sin cambios. ¿Ok? Sin cambios. Y ya, puede quedar nuestra tercera forma así. ¿Ok? Igual aquí, como estas son tablas nuevas, pues las bautizamos con un cierto nombre, tanto para T3 como para T4, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos en tercera forma normal? Fíjense, el efecto que producimos es el siguiente. De segunda forma normal teníamos una relación muchos a muchos. ¿Ok? Pero ahora lo que hicimos fue, de esta tabla, la dividimos en dos. Que fue, ¿qué? Estudiante y asignatura. ¿Ok? Estudiante originalmente está ligada con la intermedia. Entonces tendríamos esto así. Aquí está asignatura.
Y aquí está estudiante. Ok, lo que hicimos fue que algunos de los atributos de estudiante los quitamos de aquí y los pasamos para acá. Ok, y de hecho fueron dos, ¿no? Fueron dos tablas. Fueron dos tablas. Que fue quién, carrera y lugar de nacimiento. Ok, entonces unos de estos atributos se vinieron para acá y otros están para acá. Y al final, ¿qué hicimos? En realidad, el atributo que se queda aquí, decíamos, ahora es una FK. ¿Ok? No, más bien está al revés. Sería así, ¿no? Para acá. Aquí sería una cosa así. ¿Ok? Entonces, este fue el efecto que hicimos. Quitamos redundancia de esta tabla y la pasamos a sus correspondientes entidades. Entonces, nótese cómo fuimos avanzando. Desde la primera forma normal que teníamos una tabla grande, perdón, desde la cero nivel de normalización teníamos una sola tabla, ¿no? En primera forma normal identificamos, en segunda forma normal dividimos en 3 y en tercera forma normal llegamos a 5. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí sería la tercera forma normal. ¿Qué anomalías o cómo nos quedarían ya los datos? El efecto que nos da la tercera forma normal es que ya en los datos, nótese que al aplicar la tercera forma normal, quitamos estas dos columnas que nos estaban generando redundancia. ¿Ok? Ese es el efecto que nos da. Ahora, otro tip que les puedo dar, la tercera forma normal, ya a veces en la práctica, ¿no? Ya cuando tenemos cierta experiencia, ya un poco más de práctica en el modelado, nos vamos a dar cuenta que la tercera forma normal tiene que ver mucho con la cuestión del modelado de catálogos. Si se fijan, lugar de nacimiento y clave y la parte de las carreras, en realidad, ¿qué son? Lugar de nacimiento tendríamos toda la lista de las entidades, ¿no? Donde pudo haber nacido un estudiante, ¿no? La lista de los 32 estados de la República. Y carrera, en realidad, ¿qué es? Es una tabla donde, hacia adelante, Una lista de carreras. una lista de carreras, es un catálogo pequeñito, ¿no? Que tiene ahí las N carreras que pueda cursar un estudiante. Pero se fijan, son tablas normalmente semifijas porque tienen un listado de simplemente un catálogo, ¿no? Que rara vez va a modificarse o aumentar, ¿no? Digo, no es regla, pero puede darse el caso. Entonces, si se fijan, la tercera forma normal en lo que se enfoca es a identificar posibles catálogos que están aquí inmersos en esta tabla y que me están generando redundancias. Entonces, la tercera forma normal básicamente es eso. Cuando ustedes detecten, oye, ¿sabes qué? Aquí tengo estas columnas, ¿qué te parece si las quitamos y mejor hacemos un catálogo? ¿No? ¿Cuál serían otros ejemplos de catálogos? Por ejemplo, que tengamos una entidad curso de idiomas y que aquí, por ejemplo, tendríamos un atributo que se llama idioma, ¿ok? Idioma. Y que quisieran decir, oye, en lugar de estar escribiendo aquí la palabra completa del idioma, ¿qué te parece si mejor quitamos este atributo, lo pasamos a su propio catálogo de idiomas, ¿no? Y acá ponemos la columna idioma, le ponemos aquí idioma, le ponemos aquí un ID y en lugar de tener toda esta palabra, pues ponemos una FK, ¿no? Que sea idioma ID, ¿no? Y la ligamos así. En realidad, cuando hacemos esta técnica, ¿qué forma normal estamos aplicando aquí? Tercera forma normal. En realidad, este idioma es una dependencia transitiva ¿de quién? De curso. ¿Ok? Al extraer esta columna para acá y formar un catálogo, estamos normalizando en tercer nivel. ¿Vale? Entonces, como pueden observar con lo que ahorita estamos aprendiendo,
Ya nada más de ver una tabla y ver que esa tabla tiene sus catálogos por fuera, ya nada más de verla diríamos luego, nada más de ver ese diseño, que esta tabla tiene que tercera forma normal. Ya nada más de verla. El objetivo de todos estos conceptos es que deben de tener ustedes la habilidad de cuando ustedes revisen un modelo relacional, nada más de echarle una revisadita así, luego ustedes deben de identificar si está en segunda o si está en tercera. ¿Ok? Nada más de verla. Luego se puede uno percatar en qué nivel de normalización, sobre todo con estos dos niveles. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que nos dice la tercera forma normal. Ok. ¿Dudas de esto? ¿Cómo andamos de Yo, tiempo? profe, tengo una. Adelante. Dijo que la tabla original va a resultar o sea, va a ser de donde saquemos las relaciones transitivas o de donde las eliminemos. Es correcto. Pero si en las dos, por ejemplo, aquí si en la tabla de la izquierda también hubiera. También se pone, o sea, sí puede haber el caso en donde hayamos detectado transitivas, inclusive en ambas, ¿no? Yo les pude haber agregado más atributos aquí. Entonces, lo que tendrías que escribir acá sería cambios en T1. Aquí abajo pondrías cambios en T2 y ya pones, ¿no? Tus nuevas tablas y vuelves a poner tu tabla original, vuelves a repetirla. Ahora sería tu tabla asignatura con ya como quedó, ¿ok? Ok. Entonces tendrían como dos tablas originales, por así Dos decirlo. tablas, ajá, dos tablas originales. Sí, claro, podría darse el caso que en ambas tengas dos originales, ¿no? Ok. O si quieren, para que no les cause confusión, en lugar de poner original, pueden poner cambios en asignatura y ya la pones, la reescribes y ya, ¿no? La tabla original, si quieren que sea para no cause confusión, la original es decir, la primerita, ¿no? La que con la cual partimos o con la cual iniciamos. Y las demás, pues utilicen los nombres con la cual la bautizaron para que no se confundan. ¿Ok? Bueno. Sí, profe, vale. Entonces, ya por último, ya que terminamos de normalizar, viene un último paso, que sería la construcción del modelo relacional. Nótese que aquí con lo que les expliqué, puedo armar un modelo relacional, pero ojo, siguiendo exclusivamente todas las reglas, todo el proceso de normalización. ¿Ok? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Ya en tercera forma normal, aquí el proceso de normalización, si se fijan, me dice tal cual cómo deben de quedar las tablas. La tabla original, ¿cómo debe de quedarte? La tabla estudiante debe ser así. La tabla asignatura debe ser así. Entonces, lo único que voy a hacer ahorita es transcribir esta notación a un modelo relacional. ¿Ok? Esto hago énfasis porque deben de validar que lo que obtuvieron de las formas normales debe corresponder con su modelo relacional. He visto que sucede en exámenes o en series a veces, que ustedes ya de antemano saben cómo les va a quedar el diseño por toda la experiencia que ya traen del tema 4 y 5, ¿no? Ya saben que, pues es obvio que tenía que crear una tabla de estudiante, una tabla de asignatura y una relación muchos a muchos, ¿no? Digo, eso ya a lo mejor lo visualizaron desde antes que empezáramos con todo este rollo, ¿no? Pero aquí lo importante es que el modelo debe de corresponder con lo que dice aquí. Si tienes una tabla T3, pues debo tener una tabla T3 acá. Si tiene cierta PK, pues debo de respetar esta PK, ¿no? Entonces, eso se valida en examen. Y aparte les sirve a ustedes para darse cuenta si su proceso de normalización fue el adecuado. Entonces, fíjense, en el modelo relacional, lo único que voy a hacer es armar las tablas y tal cual como yo lo propuse, como se propuso en el proceso, así tal cual va a quedar. Es decir, voy a tener una tabla estudiante, así como está, en donde su PK va a ser, ¿dónde anda? Acá.
número de estudiante y sus atributos son estos. Es así tal cual. Se fijan aquí en este modelo relacional, dice número de estudiante con sus atributos. Clave carrera, si se fijan, fueron los dos atributos que se quedaron, pero los vamos a manejar como FKs, como bien está aquí, porque en carrera, como pueden ver, este es el atributo que se propuso como PK. Lo mismo para lugar nacimiento. ¿Ok? Esto salió de la tercera forma normal. ¿Ok? Entonces, de la tercera forma normal dice, tienes otra tabla que se llama lugar nacimiento, su PK es clave nacimiento y ahí está, tal cual. Únicamente lo estoy reescribiendo en un modelo relacional. Lugar de nacimiento me dice aquí que el lugar de nacimiento tiene esta PK, se la pongo tal cual. ¿Ok? Con su atributo. ¿Ok? Estudiante con su número de estudiante. Y luego la original, vean, este sería la original, que así quedaría, ¿no? Las dos, ¿no? La PK compuesta y los atributos que dependen de ambas. Y las ligamos con, en este caso, identificativas, ¿no? Para que quede así. Y estas serían no identificativas. ¿Ok? Repito, esto tiene que corresponder exactamente con los atributos que tienen aquí. Ni uno más, ni uno menos. ¿Ok? Seguramente a ustedes les está saltando algunas inquietudes aquí. Y me dirían, oye, ¿y qué onda con las PKs artificiales, no? Si se fijan aquí, las llaves primarias de todas las tablas, ¿qué tipo de llave primaria son? Naturales. Naturales. Esto es porque el proceso de normalización, por definición, opera únicamente sobre las columnas, ¿no? De la tabla original. No agrega columnas. Aunque en algunos casos sí pudiéramos agregar, pero bueno, ahorita para este ejemplo, todo nos quedó con PKs naturales. Así tal cual, esto es lo que me dicta el proceso de normalización. Ahora, nótese que este diseño muy probablemente, muy seguramente, ya lo sabían. A esto ustedes hubieran llegado sin tener que haber hecho todo este proceso que acabamos de revisar, ¿no? Nada más de ver las reglas de negocio y los datos, les aseguro que ya con lo que aprendimos ustedes llegarían a lo mismo. Una tabla carrera, una tabla lugar de nacimiento, asignatura, etc. Pero aquí ahorita, como decíamos al inicio, la ventaja es que ya aprendimos cómo es que se producen estas tablas. Y aquí claramente se ve que la tabla estudiante tiene tercera forma normal. ¿Por qué? Pues porque aquí tiene sus catálogos aparte. No hay redundancias aquí. ¿Ok? Y tenemos la intermedia. ¿Vale? Este es otro ejemplo, ¿no? Está el catálogo de asignaturas. Este es otro ejemplo. ¿Vale? Ahora, como un último paso, ¿qué podríamos hacer? Alguien diría, bueno, pues sí, ya quedó bonito tu modelo, pero ¿qué crees? Pues no está del todo refinado, ¿no? Porque, pues para que esto ya fuera un modelo mucho más adecuado, ¿no? Más óptimo, ahora sí, aplicamos una etapa de refinamiento y en el refinamiento, pues ya podríamos cambiarlo y homologarlo a PKs artificiales. ¿Ok? Se puede hacer otros ajustes, por ejemplo, nótese que en la tabla original, el nombre de la columna era, por ejemplo, aquí, nombre asignatura. ¿Qué quiere decir? Que en la tabla de asignatura tengo algo así, nombre asignatura. ¿Están de acuerdo que ya hacer un refinamiento que pudiera hacer? Pudiera renombrar las columnas para que no sean tan largas, ¿no? Nombre, carrera. ¿Están de acuerdo con que le ponga nombre es suficiente? Entonces ya en el refinamiento puedo quitar esto y simplemente le dejo nombre y créditos. Nombre. Lugar, nacimiento. Pues creo que sí se queda, ¿no? Lugar, nacimiento. Clave, lugar. Ahora, ¿qué hago con las llaves primarias? Pudiera bajarlas y agregarle artificiales, estudiante ID,
asignatura ID, lugar nacimiento ID, y aquí ya me quedarían valores numéricos. ¿Ok? Esta, si quieren también, la pudieran transformar a una tabla con una APK artificial y bajar las dos foráneas, ¿no? Eso ya lo saben hacer ustedes, entonces sería ya la parte del refinamiento, que como bien se conoce, como bien lo explica aquí. Podemos agregar artificiales, también a la intermedia y los nombres de los atributos pues pudieran simplificarse para que el modelo quede más sencillo, ¿no? Y más adecuado. ¿Ok? Entonces, y así ya, ahora sí, quedaría su diseño idéntico a lo que hubiéramos hecho desde un principio, ¿no? Y bueno, por último, en un examen, en una serie, no es necesario que hagan ese refinamiento, ¿ok? En un ejercicio de examen de serie, con que lleguen a esta parte de la construcción del modelo relacional es suficiente. Y ojo, hago la aclaración, no hagan refinamiento en este modelo relacional. Que de repente me encuentro que ponen aquí, estudiante ID, estudiante ID. Y mi pregunta es, ¿de dónde salió el estudiante ID si en su proceso de normalización, en sus expresiones, pues nunca hay un estudiante ID? ¿Están de acuerdo? Hay un número de estudiante, que es este, que nos salió acá. Nunca, el proceso de normalización nunca dijo que la llave primaria era un estudiante ID. ¿Ok? Lo que pasa es que ustedes ya implícitamente están haciendo refinamiento. Entonces no lo hagan, porque la idea de estos conceptos es que ustedes vean cómo al aplicar un proceso de normalización, el mismo proceso les dice cómo quedaría su modelo relacional. Entonces vamos a respetarlo. ¿Ok? Y ya el refinamiento, pues ya ustedes saben, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pero no es necesario escribirlo en un examen, en una serie. ¿Vale? Bueno, hasta aquí sería la tercera forma normal. No sé si tengan alguna duda, comentario, alguna inquietud, que algo que no haya quedado claro. No, profe, todo claro. Todo Bueno, bien, profe. vamos a pasar entonces al quiz porque ya nos quedan 15 minutos y yo creo que ya el día de mañana, continuamos con las formas normales de orden superior. Nótese que este es el último subtema del tema 6. Muy probablemente, muy seguramente mañana acabamos el tema 6. ¿Y eso qué significa? Que ¿Vacaciones? se vale soñar, vacaciones. Bueno, imaginemos que estamos de vacaciones, pero tomando clase, ¿no? No, más bien lo que significa es que terminando el tema 6, ya podemos hacer ¿qué cosa? La segunda fiesta. Otro quiz. Otro quiz, dice. También vamos a hacer otro quiz del tema 5 y del tema 6, pero el segundo parcial llega hasta el tema 6. Entonces, pues ni modo, ¿no? Hay que ir preparando ya, hay que irnos, preparándonos mentalmente para que muy próximamente ya viene el segundo parcial, ¿no? Otro punto es que ya terminamos aquí, vamos a la mitad del curso. ¿Ok? Más o menos hasta aquí es la mitad del curso. Y nos queda un mes de clase. Un mes y cachito, ¿no? En semestre regular normalmente terminamos el tema 6 cuando llegamos al segundo mes. Ya ven que el semestre son 4 meses. Entonces, terminando el segundo mes, estamos terminando este tema. Normalmente son 2 meses de secuela y 2 meses de modelado. Entonces, a partir, yo creo que yo esperaría del día de mañana en la segunda hora, ya vamos a empezar con SQL. ¿Ok? Entonces, ¿qué les pediría para el día de mañana? Ya tener preparado su ambiente. ¿Ok? De lo que hicieron en la práctica 3. Sugerencia.
instalen Zoom en Linux. No sé si me imagino, tal vez si ustedes ahorita están en la clase en Windows, la mayoría tal vez. Pero sí necesito ya que a partir del día de mañana todos tomen su clase en su máquina Linux si es que es nativa, ¿no? Si es máquina virtual, pues bueno, ahí no hay problema, sigan usando Windows, ¿ok? Con su Zoom en Windows y no pasa nada, pero si es nativa su instalación, sí necesito que ya a partir de mañana la clase la tomen en su Linux y necesito que me hagan un favor. Como vamos a empezar a estar participando, toda la parte de SQL es muy interactiva. Ustedes van a estar resolviendo los ejercicios y con frecuencia ustedes comparten pantalla. Entonces, les pediría que de favor hagan este ejercicio de compartir su pantalla y que así como tengo yo las dos ventanas de participantes y el chat, las pongan de su lado derecho para que cuando ustedes compartan pantalla, pues nos veamos todos, ¿no? Y podamos ver lo que comentan en chat. ¿Ok? ¿Cómo hacen eso? La única configuración que les pediría es que aquí en donde dice Share Screen, asegúrense de tener habilitada esta opción, que se muestren las ventanas de Zoom. Si ven esta opción, la tercera opción, que esté habilitada para que a la hora que pongan así las ventanitas, sean visibles para todos. ¿Ok? Para que los demás participantes las puedan ver. Entonces les pediría que hagan esta validación para el día de mañana. ¿Ok? Porque van a empezar a participar, ¿no? Cada vez que participen, les voy a agregar una participación en Classroom. ¿Ok? Bien, entonces, y ya mañana vemos qué hacemos con el ambiente, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar al quiz rápidamente. Y vamos a ver, entonces voy a asignarles déjenme ver nada más qué versión les toca. Rápidamente voy a ver aquí qué versión les toca. Es apuntes aquí. Entonces estamos en el tema, ok, tema 4. Entonces, vamos para acá. Ok. Ok. Entonces vamos a resolver del tema 4. De 04 vamos a hacer el siguiente, Ok, voy a seleccionar aquí su clase, que sería y también la del otro plan. Ok. Entonces aquí vamos a ponerle quiz del tema 4. Y es el quiz número 1 y único, ¿no? Muy bien, entonces vamos a asignarla. Entonces, de favor, abran su Classroom, ya debe de estar la tarea y denle clic a la liga y únanse al quiz de favor. Vamos a ver si aparece. Ok, la canción. Ok, ya por ahí escuché que ya se están empezando a unir algunos. Ok, entonces tenemos aquí en el Zoom, hay que 25. Vamos a ver más o menos cuántos se unen. Ok, van 11, 12, 15. Pues acuérdense que estos quizzes después en el mismo Classroom los pueden consultar para ver sus respuestas, ver dónde se equivocaron, ver qué fallaron. Ok,
Recuerden que al inicio del semestre les mostré ahí en Classroom cómo ver el feedback, ¿no? Para ver en qué se equivocaron. Y recuerden, si hay dudas, con toda confianza, la siguiente clase, o por email, como gusten, podemos aclarar cualquier duda que tengan del quiz, ¿no? Recuerden que estos quizzes es para ayudarlos, ¿no? A sus exámenes, a ver que el conocimiento, pues sí, se esté entendiendo, los conceptos, etcétera. Tengo 23, no sé si alguien falta, ya podemos empezar. ¿Alguien falta? ¿No? Bueno, parece que ya nadie más se va a unir. Voy a empezarla. Igual repito, tranquilos, si necesitan unos cuantos segundos más, no pasa nada, ¿no? Pueden tomarlos, no, la herramienta no los saca si se pasan del minuto. Entonces, pero bueno, tampoco se tarden tanto. Acuérdense que los primeros 5 tienen su participación en Classroom. Entonces ahí va, ¿vale? Bueno, pues ya terminamos. Qué feos, ¿eh? 53 sacaron en grupo. No. Hay que estudiar, ¿eh? ¿Cómo lo vieron? ¿Fácil, difícil? Las primeras a mí se me complicaron mucho. Las primeras. Sí, las de llave y Las, clave, ahí como que yo tengo confusión al parecer. Entonces, las de estudiarlas. PK, ¿no? Hay que estudiar. Sí, Hay que repasar esa partecita. Repito, esto les sirve para que es como que una alerta, ¿no? De vean, oye, ojo, aquí te anda fallando estos conceptos, ¿no? Entonces, con base a las respuestas del quiz, chequen, ¿no? Sus conceptos y chequen las notas para ver, sí, mira, aquí me equivoqué, aquí era esto, aquí era aquello. Entonces, pues eso les ayuda también para el examen, ¿vale? Ok, vamos a, pues ya los que tengan que retirarse ya se pueden retirar, no pasa nada. Voy a poner las participaciones a los que les fue mejor. Pues vamos a ver. profe, una pregunta. Adelante. Yo por el trabajo digo, el semestre está todo apurado. La verdad es que le debo varias cosas en Classroom ahora sí. Ujú. Quería ver cómo hasta cuándo podría tener, o sea, cuándo usted va a calificar, como para poder yo ponerme De al corriente. hecho, tengo planeado ponerme a calificar este fin de semana, pero ¿qué tanto te falta? Sí, ya me atrasé bastante, profe. Ya voy muy atrasado. O sea, no tanto, digamos que voy al corriente hasta recién que regresamos del paro. Pues lo que te puedo decir ahí es que, pues trata de hacerlo más rápido que puedas. Digo, no pasa nada, realmente, pues ahí si quieres, poner alguna nota cuando entregues el ejercicio, pero sí, más que nada es de tu lado, porque como puedes ver, este ritmo que traemos, pues hace que todo se tenga que entregar de casi de ya. Sí, Entonces, sí. pues sí urge, ¿no? Que te pongas al corriente porque viene todo lo de SQL y no, bueno, eso también es un montón. Entonces, pues lo más pronto posible, te diría yo. Voy a hacer todo para subirlo mañana y el sábado, todo lo que me haga falta, y ya para que también alcance la calificación el fin de semana, profesor. Sí, por favor. De acuerdo, de Ok. acuerdo. Muchas gracias, Bueno, profesor. no, de que hasta luego. Entonces estoy poniendo aquí las participaciones. Las participaciones, profesor, son para los primeros 5. Ajá, Ok. así es. No encuentro aquí a Luis. ¿Luis qué? Eh, Luis empieza por Ah, Luis, es que ajá, es, Luis Arturo es que Acevedo. es con C, Asensio, ya te vi. Aquí sería 4 participaciones. Luego tenemos a Eric
Eric. Es otro Eric. Ah, es que él se me hace que él es del otro plan. Ok, ahorita se lo ponemos a él. Luego seguiría quién. Carolina. Entonces vamos a ver aquí. Aquí ya había Carolina. Rodríguez, creo, me parece que. Sí. Aquí sería 3. Y Roberto. Aquí está. Sería 7. ¿Y quién más? Y Luis González. Luis. Yo soy del otro plan, profe. Ah, ok, muy bien. Entonces de aquí ya sería todo. Muy bien. Entonces ya están aquí, vámonos al otro plan. Aquí en las participaciones. Entonces Eric era Eric Paniagua, ¿verdad? Que era 4. Y dijimos que eres Luis González, ¿verdad? Luis González. Ah, Luis Manuel, bien, profe. ahí está. Ahí estás. Listo, chicos. Bueno, ya están. Entonces, cuídense, nos vemos el jueves. Después nos conectamos el jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hola, buen profe. día. Bye.